Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva presentación de Panorama Actual, un programa de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos CNTD y de Fenatrazonas, al servicio de los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora de la República Dominicana. Hoy, 3 de diciembre, pleno diciembre, mi compañero y amigo y hermano, distinguido periodista Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz, para hacerles una presentación de diversos tópicos de mucho interés para todos y todas. Gracias por estar con nosotros. Nino. Buenos días, bienvenido Edwin. Gracias por la audiencia. Panorama Actual, como dice Edwin, este sábado, el primer sábado de diciembre, ya la Navidad llegó la Navidad como dicen en merengue viejo. Mira, Nino, antes de entrar quería decirte, ¿cómo se llama? En programa. ¿Sí? Quería decirte que tengo aquí en mi solapa, ¿verdad? Sí, el símbolo del Día de la Prevención del VIH. VIH, correcto. Mundial, Día Mundial de Prevención del VIH, que se celebra o se conmemora más bien 1 de diciembre. El 1 de diciembre en todo el mundo, en esta lucha tan terrible que se lleva a cabo en contra de esta enfermedad catastrófica que durante mucho tiempo robó muchas vidas. Y ahora está un poco más controlada por una serie de medicamentos que no curan el virus, pero sí impiden que la persona se deteriore en muy corto tiempo. Además de eso, impide que hasta que inclusive se propague más allá. Medicamentos que impiden que el bebé en una mujer infectada de SIDA quede afectada por esta enfermedad. Entonces, en República Dominicana, ayer se llevó a cabo un acto muy interesante en el Palacio Nacional, en el Salón Verde del Palacio Nacional, donde Conavicida, junto a otras instituciones, hablaron de los logros alcanzados en República Dominicana, de las necesidades, de las falencias que existen para combatir esta enfermedad en nuestro país, y hablaron de una cierta cantidad, unos 60 y pico de mil de infectados, de los cuales se habla que el 30 o el 35% no saben aún que tienen SIDA. Terrible eso. Tú sabes que la cantidad ni sube ni baja, porque hace en los 90, cuando esta enfermedad devastó a la humanidad, y devastó porque fue la época más, que más gente murió. En este país estaba igual. Se estimaba en un 60.000 dominicanos infectados de este virus mortal. Y ahora dice que son 69.000. O sea, la cantidad pendula entre 60, 69, 70. Pero lo que sí es que hay que tomar en cuenta que la gente ha aprendido a cuidarse, a tener prevención. Porque es una enfermedad que no tiene vuelta atrás. El que se infectó sabe que va a morir más tarde o más temprano, aún con los famosos antirretrovirales que, como tú decías, Edwin, alargan la vida, no dejan que tú te deteriores totalmente, pero sí sabes que vas a morir de este virus. La educación siempre se ha planteado que es la principal fuente de prevención, y se ha hecho mucho trabajo en ese sentido. O sea, el Estado Dominicano, en diferentes épocas, ha hecho un gran trabajo de difusión y de adiestramiento a la prevención de esta enfermedad. La humanidad está considerada como la peor pandemia que ha pasado. Y se estima que yo creo que un poco es exagerado, que tanto cada segundo, cada minuto se infecta a alguien en el mundo del VIH. La propagación de los preservativos o condones, que antes, por un proyecto del machismo latinoamericano y dominicano, el hombre dice, no, yo no uso esa vaina, yo no uso eso. Pues mire, si no lo usa, pues con un riesgo. Hay dos formas de cuidarse de esta enfermedad. O usted es fiel a su mujer, y no hace lío en la calle, no busca segunda base, como dijo por ahí un diputado, se sienta en su casa tranquilo con su mujer, o se cuida con la prevención del condón, que no es totalmente seguro, porque se puede romper y entonces viene un lío. Bueno,
Tanto el hombre como la mujer. Claro, ¿no? claro que sí. El hombre y la mujer. ¿no? Que en Claro, estos tiempos hay un son riesgo de ambas muy partes. liberales. Sí, Entonces, la mejor forma y Es la, que usted se la que más cuide. recomiendan los expertos son esa que tú acabas de Esa mencionar, es la fidelidad entre hombre y mujer. Sí, esa es una. En caso contrario, la protección. Si usted Y se la única arriesga, protección que existe ahora mismo es el condón. si usted se arriesga, si usted tiene tanto amor que tiene que repartirlo entre muchas mujeres, entonces usted sabe que usted corre un riesgo. Un riesgo. Si usted no se conforma con una y quiere dos o tres, pues mire, cuídese para que no se muera. Pero lo mejor es que usted se quede en su casa tranquilo, parqueado a la derecha y más tranquilo que una foto. Fuera de esos elementos de riesgo, existe también la infección por transfusión de sangre, que es la menos probable, ya que mucho de la sangre que se dona pasa por diversos procesos, pero se han dado casos donde se ha producido una infección por transfusión de sangre. Correcto. Así es. Que es la menos. Que es la menos. Es la claro que menos. sí. Hay también infecciones, porque también está el famoso papiloma humano, una consecuencia de la, ¿cómo se llama esto? De la promiscuidad. Bueno, el llamado de este programa es, en sentido general, a que hagamos un alto, que nos concentremos en la familia, en la mujer, que seamos más fieles a la pareja y evitemos una desgracia, porque miren una cosa, es una desgracia infectarse de VIH u otra enfermedad infectocontagiosa va a traer a usted y a su familia graves consecuencias. Estas navidades no se aloque, no beba más de la cuenta y no busque segunda base. No busque segunda base. No busque SIDA. No busque SIDA. No busque SIDA. Mira, Nino, tú sabes que las centrales sindicales están al frente, dando la cara y luchando para que se preserven los derechos de los trabajadores adquiridos por intermedio del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ya que esto es una institución conjuntamente con sus divisiones, los hospitales, la prestadora de salud, la ARS, la ARL, que se ha formado en base a los aportes que han hecho los trabajadores de la República Dominicana durante 69 años, ¿verdad? Durante 69 años. Estamos hablando de que el IDCS tiene ahora un patrimonio muy multimillonario. Solamente la ARL cuenta con cerca de 30 mil millones de pesos disponibles. Están la infraestructura de los hospitales públicos y otras propiedades que están allí. Entonces, se está luchando para que se preserve el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Además de eso, se está buscando que si se llega a una situación de no vuelta atrás, como es lo que se evidencia en relación al traspaso de los hospitales a la Red Única de Salud, se llegue a una forma de permuta o de que el Estado Dominicano compense al IDCS por traspasar esos hospitales que son propiedad de los trabajadores de la República Dominicana al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. En ese sentido, la CNTD ha estado al frente con Jacobo Ramos en defensa de estos intereses. Hace ya una semana y unos días se produjo una gran marcha que se originó en el edificio del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y marchó hasta el edificio de la Seguridad Social, donde hicieron entrega de un documento solicitando la preservación de estos derechos, de estos intereses que son de la clase trabajadora y representados en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Conjuntamente con este acto se llevó a cabo en prácticamente en varias provincias representativas, Santiago, Barahona, Azua, San Pedro de Macorís, se llevaron a cabo manifestaciones donde, y también aquí, claro que sí, en Santo Domingo, manifestaciones donde depositaron propuestas en favor de que sea revisado la intención que tiene el gobierno de modificar la ley de seguridad social toda vez que se quiere eliminar la ley que creó el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y en consecuencia desmembrarla. ¿Con qué fin? ¿Detrás de qué es que andan? Muchos opinan que se andan detrás de los 30 mil millones de pesos que están en la ARL, a la cual quieren fundir, añadir, anexar al Ministerio de Hacienda. Conjuntamente con estos reclamos, Nino, que hizo la Central Sindical, ahora están, el sector laboral dice que dará todos los pasos para que el gobierno no elimine la actual estructura del Instituto Dominicano de Seguros Sociales e insiste en que sean eliminadas
las administradoras de riesgo de salud, que es otro capítulo muy interesante, que sé que a ti te llama mucho la atención y te voy a permitir en lo que hables sobre este tema de las ARS, que se llevan todos los cuartos de los trabajadores del país y nos niegan muchos servicios. ¿Sabes qué? Bueno, de entrada hay que decir que hay una marcha el martes. El próximo martes hay, lunes, el próximo martes hay otra marcha de la gente en ese sentido, de la alerta que da esta central sindical sobre lo que va a significar el cierre definitivo del ISS para los trabajadores y los sectores más humildes de la República Dominicana, los sectores más vulnerables, y también lo que va a implicar qué va a pasar con los afiliados, miles de afiliados que tienen pensión en el ISS. Ya en un informe de que muchas de estas pensiones han comenzado a pasar a Hacienda. Pero bueno, ¿cuántas? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Y además hay que decir que el ISS tiene cantidad de empleados que hasta la fecha han dicho que ninguno va a ser tocado. Bueno, eso es una parte interesante. Sin embargo, hay que decir que la ley de seguridad social que se encamina, no ya este año, porque este año ya concluyó prácticamente, sino el 2017 se encaminan proyectos. Hay un proyecto del gobierno dominicano de una modificación a la ley de la seguridad social, que de hecho, aquí hemos dicho ya varias veces que no contó con la participación prima fase de la propuesta de la sugerencia del director laboral. Fue una propuesta que hizo el gobierno, miren, esta es nuestra propuesta, ahora la vamos a enviar al Congreso, así no es la cosa. No se puede enviar una ley tan fundamental como la ley de la seguridad social, que reúne desde mucho dinero, desde mucho cuarto, hasta la protección en salud, pensión y seguridad a millones de dominicanos. Hablamos a la fecha se dice que, según la estadística propia de la tesorería de la seguridad social, hablamos de que casi la mitad de la población está amparada. Así, la otra mitad está por verse. Ese proyecto está planteando que lo famoso, el seguro subsidiado, se deje por la libre y que sea cada quien, en el caso del famoso el sector informal, que se inscriba en una ARS, en una AFP, per se, por persona individual, para recibir esos beneficios, porque dice que el Estado dominicano no tiene dinero para soportar la carga de millones de dominicanos que están metidos en el sector informal. Esa es otra. Ahora, ¿qué hacer con el ISS? ¿Cuál es la propuesta del Estado dominicano? Bueno, se ha planteado que los hospitales pasen al Sistema Nacional de Salud, que ya de hecho están. Solo falta el decreto de Medina, el presidente Medina, que saldrá en cualquier momento. ¿Qué hacer con las AFP y qué hacer con las ARS? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y aquí entramos otra vez al ISS, que tiene una ARS que, según esa propuesta, va a pasar al SENASA. Bueno, ¿y cómo haremos eso? Yo creo que la situación un tanto apresurada, y por eso las centrales sindicales, sobre todo la CNTD, ha planteado y ha dicho y mantiene la necesidad de preservar el ISS como una institución que a la fecha, caramba, ustedes saben que los pobres solamente pueden ir ahí, a los hospitales del ISS, reciben atención y no le piden, oigan bien, si usted va a una clínica con alguien que está en emergencia, le dicen, ¿cuánto tú tienes en los bolsillos para atenderte? Si no te puedes ir. Es sencillamente así. Y es el día a día. En los hospitales del ISS usted va, no le preguntan eso. Usted entra al hospital, recibe la atención médica de prevención y salud y sale a su vida, contrario a un hospital de una clínica de una ARS que sí le piden cuarto y usted no tiene ese dinero, va para su casa o se muere. Esa conquista social de tanta trascendencia, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a perder? ¿Cómo la vamos a mantener? ¿Qué nos dicen las autoridades de esto? Esas son las preguntas que uno se hace.
y que estén en espera de la respuesta, porque a la fecha, todavía no hay nada seguro en decirle a uno, reitero, que estos logros sociales de los más pobres, de los trabajadores, se van a mantener una vez sea reformada esta ley de la seguridad social. Ese es el problema. Esto no es tan simple como entre otras cosas. Vamos a fundir todo lo que está en materia de salud, vamos a pasarlo para acá. Porque yo vengo y cuestiono, ¿por qué tiene el Estado Dominicano que tirarse más carga, o el gobierno, para decirlo de esta manera, el gobierno más carga en materia de hospitales? Por ejemplo, es cierto que la mayoría de los hospitales del ISS son autosostenibles. El principal de ellos es el Salvador de Gautier. El Salvador de Gautier tiene una nómina muy interesante de los recursos que recibe, porque recibe una gran cantidad de pacientes de los que no quieren las otras ARS, que son provistos a través del seguro de SENASA para los envejecientes. Por lo menos por allí capta una gran cantidad de recursos, recibe también otros seguros médicos, también presta servicios gratuitos, presta los servicios por los que pagan los trabajadores de la construcción, cañeros, que son rechazados o no califican para estar en otras ARS, claro, ni les prestan atención médica en clínicas por esta dificultad. Entonces, eso lo hace, por ejemplo, el Gautier, lo hace una serie de hospitales del Instituto Dominicano de Seguro Social. ¿En todo el país? En todo el país. Claro. Entonces, pienso que hay un poco de ligereza en esto de presentar una ley en el Congreso, que yo sé que va a tardar su tiempo en que sea conocida, en que pudiera ser aprobada o no, pero lo cierto es que hay que tener cuidado con todo esto. También se pasa por alto el tema de la empleomanía. 11,000 empleados se habla que tiene el ISS, 11,000 empleados. Y fácilmente, y como dice Jacobo Ramos, el gobierno promete de que asumirá el compromiso que tiene con estos 11,000 empleados y que no perderán sus derechos. Entonces, Jacobo Ramos, según unas declaraciones que dio, dijo que el gobierno está acostumbrado a hacer promesas, y estas promesas que se cumplan y sean en realidad, habría que ver. Ante las promesas del gobierno de que mantendrán los derechos de 11,000 trabajadores, Jacobo Ramos dijo, asegura que las promesas siempre se hacen, pero no sería la primera vez que no se cumplan. O sea, esto crea una incertidumbre en 11,000 ciudadanos y ciudadanas dominicanas de diferentes índoles que están trabajando en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Hay que tener cuidado con esto. Creo que a alguien se le ha salido de la mano las instrucciones que en algún momento dio el presidente de la República de socializar este tema con los diferentes sectores. Pero ¿qué resulta, Nino? Que hay que destacar y quizás no lo hemos mencionado. Toda esta parafernalia para deshacer del Instituto Dominicano de Seguro Social los hospitales, que está por mediante una ley. Además de eso, la eliminación de la ley que creó el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y una serie de acciones más que van en contra de la institución y de 11,000 trabajadores, se está haciendo sin el concurso de los trabajadores. ¿Qué es lo peor del caso? ¿Qué es lo peor del caso? Alguien dijo, y me puso a reflexionar, si el gobierno quiere hacer algo que no cuenta con la presencia de los trabajadores, porque no debe ser bueno. Eso lo dijo alguien en una reunión donde yo estuve y me causó realmente mucha inquietud. ¿Quiénes son los interesados en que los trabajadores, representantes de la clase trabajadora de nuestro país, los que conocemos actualmente, no hayan estado en esas reuniones ni aportando ideas para que se llegue a una mejor solución de lo que se quiere hacer con el Instituto Dominicano de Seguro Social? Más todavía. La ley de la seguridad social se estableció y se hizo ¿para qué? Para favorecer a empleados y trabajadores y empleados, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una ley sin sus actores? Sin sus actores. No, terrible. Sin sus beneficiarios. Tú no puedes hacer una ley sin contar con el concurso de la gente que tú vas a beneficiar, para mal o para bien. Pero, óyelo, escúchalo. Porque si tú haces esa ley, tú estás partiendo de un supuesto que yo creo, que yo entiendo, que yo supongo, que me parece. No. Es un problema de que tú escuches a la persona que directamente está vinculada con esa legislación, que son los trabajadores y los empleados. O sea, te implico aquí, te afilio en una... ¿A quién afilian las ARS? ¿A quién afilian?
trabajador y empleado. Trabajadores y empleados. ¿Quiénes son los beneficiarios de las AFP? Trabajador y empleado también. Claro que sí. Entonces, no pasemos una ley, dejándome fuera este sector, que es el sector que representan las centrales sindicales, que son su voz. Porque no es el conjunto, ¿no? Sino que cada sector social en este país tiene su representante médico. Claro que sí. Usted no puede hacer una ley médica sin estar presente en el gremio médico. Ni tampoco hacer una ley de educación sin los maestros. ¿Sin los maestros? Claro que no. Ese es sencillo. A alguien se le flojó un tornillo en es eso. sencillo. Y miren que las reuniones que se realizaron se hicieron con la presencia de representantes de la ARS, representantes de las AFP, que me imagino que ellos consideraron que ahí estaba representado supuestamente el sector empleador. El sector empleador, supongo yo. Dejando de lado, señores, a la clase trabajadora, a los representantes del sector laboral de la República Dominicana, que hasta este momento son conocidos. La CNTD, la CEN y la CAS. Son los representantes de los trabajadores en esas instituciones. Una actitud excluyente. Usted no puede excluir sectores en un gobierno. Pues el tripartismo, que es una base fundamental de la democracia, dice así. ¿Sustenta qué? Sustentan trabajadores, empresarios, gobierno. Esa es la sociedad. La democracia en todo el mundo, enterecito, se sustenta en esos sectores. ¿Quiénes producen? Los trabajadores, los empleados. ¿Quiénes tienen el dinero, el capital? Los empresarios. Y quienes, además de tener el dinero, controlan, regulan el Estado, el gobierno. Entonces son tres sectores. Si no es así, entonces está coja la cosa. Y si la cosa está coja, bueno, tú irás un día a la OIT. En la OIT, en Suiza, Ginebra, a la entrada de la OIT, hay una silla que tiene 3 patas. Una silla larga y grande, un sillón enorme. Y hay una pata rota. Hay 3 patas. Las 3 patas que sustentan la democracia, que son los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Si usted deja uno fuera, hay problemas. Y entonces hay problemas. Hay problemas serios. ¿Cómo pasaba ahora? Y es lo que está pasando. Claro. Y mire, y yo creo, y tengo la certeza, de que esta decisión de la forma en que se ha conocido este tema no emana del presidente de la República. Eso no emana de su conocimiento ni de su voluntad. Pienso que como él designa muchas funciones y obligaciones en otros funcionarios, se está haciendo la cosa de esa manera. Y creo que sorpresa para el señor presidente ha sido las movilizaciones que ha hecho la CNTD. Sorpresa para el señor presidente ha sido también la posición ahora del sector laboral que pide que eso no sea, que el IDCS no sea desmantelado como lo está proponiendo el gobierno. ¿Le damos el beneficio de la duda? Yo prefiero que sí. Es que el presidente no tiene la necesidad, de tirarse este problema, por decirlo de alguna manera, encima. Y más el problema, de 11,000 empleados, pero además de eso, el serio problema de cómo van a atender a un grupo de trabajadores que son rechazados en otras ARS y otros hospitales. No lo atienden. ¿Quién recibe en este país a los envejecientes en un hospital? Dímelo tú, Nino. Nadie. Oye, ninguna ARS lo quiere. Lo hacen a través del SENASA. Pero el SENASA no lo recibe en cualquier clínica. Peor todavía. No lo recibe. Oye, peor y todavía. Tienen que gastar mucho dinero. ¿Y a dónde van? A los hospitales del ISS, que sí están preparados con grandes profesionales en las diferentes especialidades médicas. Pero peor todavía. Ojalá que los distinguidos autores del proyecto de ley que reforma a la ley actual de la seguridad social tomen en cuenta en el área de las pensiones. Señores, el Estado dominicano es un Estado injusto. Pues injusto, es mucha injusticia. Cuando usted está viejo y tiene un salario, tiene 2 opciones, o coge pensión o sigue. Aquí en este país, cuando usted está viejo, usted se niega a tomar pensión. ¿Sabe por qué? Porque si toma pensión, le quitan el seguro médico y va a su casa cuando más lo necesita, con una pensión pobre, miserable, baja, sin seguro médico. Porque usted ve gente que tiene 70 años, 65 años, trabajando para no ir para su casa porque le quitan la pensión. Ojalá que entre otras muchas injusticias que tiene este sistema político, social y económico de este país, incluyente por demás, se tomen en cuenta estas y otras injusticias que hemos acumulado durante casi cuántos años y que la gente sigue sufriendo en carne propia. Bueno, vámonos, gente, una pausa.
Sí, vamos a una pausa. Pero antes de irnos, entre 6C, Fenatrano se arrogó el derecho de cuestionar la libertad de prensa en este país. Vamos a decir por qué cuando volvamos. Bueno, terrible. Y también presentaremos imágenes de un impactante discurso que diera ante la ONU el expresidente cubano y jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien falleció hace ya unos días. Y de esta manera honraremos nosotros su memoria y haremos algunos comentarios. Se alegran por su muerte, otros se entristecen. De eso hablaremos en breve. Son más lo que se entristecen. Así es. Nino Peña, Fenatrano. Fenatrado, señores. ¿Fenatrado o Fenatrano? Fenatrado. Uno no sabe. Ambos. Ambos. Sí, ambos. Hay que, ustedes saben que se sigue un juicio en el Tribunal Superior Administrativo, una querella interpuesta por el CONEP, el Consejo Nacional de Empresas Privadas, en contra de Fenatrado, lo acusa de establecer en el país un monopolio con la carga. Pues esta semana se despacharon diciendo que en el tribunal, en pleno juicio, una solicitud descabellada por demás, solicitándole a los jueces que prohíban a la prensa tratar el tema de que Fenatrado o Fenatrano son monopolios en transporte de carga y de pasajeros. Óigame bien, eso es un vulgar atrevimiento. No hay forma de decir otra cosa. Una institución sindical, política, social, económica, deportiva, cultural, barrial, la que fuere, no tiene ningún derecho en este país ni en el mundo de pedirle a tribunal alguno que prohíba a la prensa, divulgar tal o cual información, porque eso es inconstitucional. El país existe la libertad de información y divulgación y la libertad de expresión de las ideas y sentimientos. Así dice nuestra Carta Magna. Entonces, si usted se cree superior a nuestra Carta Magna, al Estatuto Jurídico de la República Dominicana, que es su Constitución de la República, y usted sugiere y plantea que porque a mí me afecta o me podría afectar que digan que yo soy monopolio o que usen ese término en mi contra, yo le pido al tribunal que le ordene a la prensa que no diga eso. Óigame, usted está cayendo en una terrible violación y además en un desconocimiento, no sé cómo decirle, pero sí un desconocimiento, caramba, no sé cómo plantearle, de que usted no conoce dónde está el sur, ni el norte, ni el este, ni el oeste en este país. Señores, antes de emitir un juicio tan grave como este, de pedirle a un tribunal que restrinja la libertad de prensa en este país, usted tiene que pensarlo bien, para no hacer, es ridículo para no decir más cosas, para dejarlo ahí. Por supuesto que esto no pasó a mayores, y esto fue visto y puesto en la prensa como tal, como un desaguisado más de quienes se creen dueños de la República Dominicana. Es como decirle, vamos a prohibirle a una de estas que transporte de las aduanas, que haga transporte de carga desde las aduanas, que además se dediquen al transporte de la producción agraria, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí. Como decirle, no, ustedes no van a transportar personas de los diferentes sectores del Distrito Nacional, solamente van a transportar personas desde Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte. Sí. Cercenarle un derecho. Sí, o el metro que diga, por ejemplo, o una onza que diga, aquí nada más vamos a montar liceíta. Qué penoso. Claro, yo no pienso que tal vez sus luchas son válidas, tienen sus derechos a protestar y a buscar que se respeten sus derechos o su conquista o lo que quieran, pero sin intentar dañar los derechos de otros grupos, en este caso la clase trabajadora de la prensa, los periodistas.
Claro que no lo apoyamos, de ninguna manera. Claro. Nino, tienes en tu mano un libro. Sí, señores, anoche en el Archivo General de la Nación fue puesta a circular esta obra tan interesante. Dominicanos, de la destacada periodista dominicana doña Ángela Peña, que ha sido una acuciosa investigadora de la realidad nuestra, la realidad de los dominicanos. Esta obra es una obra que tiene carácter, digo yo, desde psicológico, social, antropológico, porque son trabajos que retratan la condición del ser dominicano a través de intelectuales de la talla de don Américo Lugo, Federico Enrique Grateró, ¿qué les digo? Toda esta gente que ha hecho grandes aportes al estudio sociológico, el doctor Mocoso Puello, con su famosa obra Cartas a Evelina, son tratados por esta periodista acuciosa, investigadora, y que nos tiene acostumbrados a nosotros cada sábado en el periódico Hoy, que escribe datos interesantísimos de cómo somos los dominicanos. Esta obra fue puesta anoche en circulación con motivo de la Feria del Libro de Historia en el Archivo General de la Nación. Búsquenla, quierenla, para que sepamos más de cómo somos y cómo seremos en un futuro los dominicanos. Doña Ángela Peña, felicidades por esta obra, por este aporte a la bibliografía dominicana y también a que sepamos más de cómo somos los dominicanos. Gracias por el libro que me lo envió. Hay que decirlo también que lo conseguí porque ella me lo envió a través de mi querido amigo, el fotógrafo Rafael Segura, que trabaja con ella y que me hizo llegar esta obra. Yo la disfrutaré y yo también espero que ustedes hagan lo mismo, adquieranla para que sepamos más de cómo somos nosotros. Qué bueno, qué bueno. Disfrútenlo quienes lo busquen y lo lean. No, y tú es también. muy interesante. Claro, claro que sí. también. Bueno, Nino, murió esta semana El comandante de la Revolución Cubana. El comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz. Fidel Alejandro Castro Ruz. Por supuesto, un gran hombre del siglo XX y del siglo XXI. Sí. Supo dejar el poder por cuestiones de salud. Tú sabes que... Lo entregó a su hermano. Tú sabes que Disney Fidel le preguntó García Márquez, que era muy amigo, muy Sí. íntimo amigo. Fidel, tú lo tienes todo, tú has tenido todo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer en la vida? ¿Sabes qué dijo él? ¿Qué dijo? Pararme en una esquina. Con toda libertad. Sí. Dijo, pararme en una esquina. Pero no, o sea, pararme yo. No de que una disfrazado, no. Yo, pararme yo. En la esquina. La vida. No, su vida no le ha permitido hacer eso. Sí. Una vida que ha sido fue una vida muy convulsa, ¿verdad? Con tantos atentados, intentos de eliminarlo, con tantos intereses afectados. El caso es, bueno, que Fidel Castro, sin lugar a duda, impactó al mundo. Y desde América hasta Europa, Asia y todos los países, Fidel Castro es una figura de la historia mundial y del mundo, claro que sí. Bueno, falleció y a raíz de su muerte pude observar y leer diferentes escenarios de tristeza y otros de alegría. Uno de los de alegría fue el escenario que se dio en la Florida, en Miami, esta zona que está llena de cubanos, donde mostramos imágenes de algarabía, de alegría y todo eso. Y digo yo, pero qué hipócritas son estos fulanos. Inhumanos por demás. Inhumanos por demás, pero qué hipócritas. Primero, Fidel murió exhibiendo con orgullo su revolución cubana. Ninguno de ustedes se empantalonó como lo hicieron los dominicanos en contra de Trujillo. Me refiero a los cubanos que están en Miami. Ninguno se empantalonó en contra de Fidel Castro para ir a una lucha armada, a caerle atrás o eliminarlo según sus creencias, ¿verdad? Sin embargo, se prestaron esto para celebrar. Hubo dos intentos y fracasaron. Así es. Playa Girón y Baico Chino en los 60 y ambos fracasaron. Fueron eliminados. Así es. Pues resulta que físicamente Fidel ha muerto, pero todavía su revolución se mantiene en Cuba.
Yo no soy de los que está 100% de acuerdo con esa revolución cubana. Pienso que el pueblo cubano podía andar por mejores caminos, en otros sentidos, porque en otros está muy bien en materia de educación. ¿eh? Es cierto que tienen muchas precariedades, pues son precariedades que le han venido también de un embargo de toda una vida. Un embargo que yo catalogo de injusto. Una injusticia durante tantos años que no hayan podido tener. Ahora Estados Unidos y Cuba están tratando de mejorar las relaciones, se han abierto embajadas en un país y otro, y todo está marchando a un ritmo de que en cuestión de unos años ya Cuba posiblemente esté más abierta a la democracia, posiblemente esté más abierta al mundo. Miremoslo también de otro lado. Cuba es el país donde, hablando ahorita de VIH, hay 7 u 8, 9 contados de VIH, el control. En Cuba la salud es tan grande, es muchos niveles más altos que en Estados Unidos, y la educación. La seguridad ciudadana, no hay nadie que robe, que delinque en Cuba. No te asaltan, no te matan, no hay droga en la calle, no hay tráfico de droga, no hay corrupción del Estado. Y Cuba tiene los más altos niveles, reitero, de salud y educación del continente americano y Estados Unidos. Cuba, ahorita hablamos de aquí, claro, son cosas diferentes, pero en muchos países de esta América, en Cuba usted va a un hospital con un enfermo, entra al hospital, sale del hospital curado y no paga un chele. No paga un centavo, porque eso es gratis. Así es. Como en la pública, la educación y la salud son gratis. En Cuba eso es gratis todo. Usted se inscribe en la escuela de pequeño y se gradúa gratis también. Entonces eso tiene su valor. Un país con una cultura definida, con una definición de todos sus valores, fruto de esa revolución, con sus altas y sus bajas. Porque nada es perfecto. Sus altas y sus bajas las tiene, pero este hombre, que para muchos es el latinoamericano más grande del siglo XX, del XIX fue Simón Bolívar, Fidel en el XX. Este hombre que dejó su impronta, que dividió a América en dos, antes de él y después de él. Yo creo que hablamos del hombre más grande que ha tenido América Latina en este último tiempo, que merece todo el reconocimiento. Comulgue usted o no con él. Usted puede decir que lo que usted quiere decir, pero el sello de la dignidad, de la perseverancia y del honor significó este hombre que luchó toda su vida entera por hacer de Cuba una nación libre, soberana y próspera. A decir de Cuba. A decir de Cuba. Así es. Nosotros queremos recordar la memoria de Fidel Castro, presentándoles a continuación una de las grandes intervenciones que tuvo en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1979. Es un video que recorre las redes sociales, impactó al mundo, causó grandes discusiones. Entonces nosotros, como una forma de recordar a ese gran hombre del siglo XX, del siglo XXI y de todo el mundo, por supuesto, Fidel Castro Ruz. Veamos. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? What suit? Sé que Sé todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva I York. will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años
para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo.
digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Bueno, señores, qué discurso. Este es uno de los discursos más impactantes de Fidel. Uno de los más impactantes, especialmente por lo breve y por lo grande en contenido. Claro. Ustedes saben que Fidel acostumbraba a hacer discursos largos. El primer discurso de él en la ONU precisamente fue en el 60 y duró 4 horas. Y me dicen que no cansó. No cansó. No cansó. Bueno, está en Guinea. Sí, sí. El discurso más largo que en la ONU es de Fidel Castro. Así es. Bueno, Fidel está en Guinea por muchas cosas buenas, sobre todo. Bueno, señores. Qué interesante. Yo repito y reitero, los que le combatieron debieron hacer al menos un minuto de silencio en honor a un gran hombre, en honor a un gran enemigo que supo luchar, supo combatir. Claro. Eso se llama honor. Hay que tener honor hasta en la guerra, hay que tener honor hasta en la enemistad, hay que tener honor hasta en el odio. Y pienso que en el caso de los cubanos de la Florida, debieron hacer un minuto de silencio y decir, sí, este fue un gran hombre. No pudimos con él, fue un gran hombre. Ese era Fidel Alejandro Castro Ruz, que quienes no pudieron con él en vida, quisieron después celebrar su muerte de manera miserable. Nadie puede alegrarse de la muerte de un ser humano, salvo que usted esté enfermo o su odio sea tan grande que Cope sea mayor que la Torre Eiffel, a propósito de la Torre Eiffel. Edwin. Así es. Mira, Nino, viendo aquí una información que me causa preocupación, y es la que dice que la población mundial creció en el año 2016 en 1,1. Eso significa sí, en 7.400 millones nuevas personas hay en el mundo, hombres y mujeres. Sí. Y digo que me causa preocupación porque se ha dicho, y yo creo 100%, que hay una sobrepoblación mundial. Y pienso que en la medida en que vaya creciendo la población mundial, Nino, se van a producir más precariedades. Una de ellas será la alimentación. Ya hay países del mundo que viven en precariedades severas. Esa teoría de Malthus que dice que la población crece de manera geométrica y los alimentos de manera aliméntrica, o sea, mayor que los alimentos de la población. Sí. Pero también hay que decir que la riqueza y los alimentos están en manos de poca gente. De poca gente también. Lo que decía Fidel. Claro. ¿Por qué que hay niños pobres? ¿Por qué hay niños que están pasando hambre? Porque cuando hay recursos. Cuando hay otros que... ¿Por qué yo tengo que gastar, Edwin, 50,000 millones de dólares en una bomba? Así es. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir. Cuando hay gente que necesita en el mundo un pan. Sí, es terrible. Sí, la gran preocupación es esa, Nino. Un grupito tiene las grandes riquezas del mundo, no lo ven, el 1% no lo ven, todo. Y un día esa situación va a generar una grave crisis mundial. Claro. Porque la gran mayoría del mundo será los que no tengan nada. Será esa sobrepoblación que tendrá que buscar de dónde comer. En la medida que vamos creciendo, porque en definitiva son más los que nacen que los que mueren. Tú sabes que este país tiene alimentos para 85% más produce. Claro, produce. Sí. Tiene capacidad para eso. Pero mira, para acá, para los turistas que son millones, y Haití. Y Haití. Mantenemos 3 poblaciones. Y hay alimentos. Y hay alimentos. Entonces, que el grupo se la apropia y crea pobreza y crea ser más barata, miseria. Más barata la comida dominicana. Sí. Bueno, señores, recordarles a ustedes que este es el mes de la prevención del SIDA. Nosotros, como Panorama Actual, nos unimos y alzamos la voz para que en República Dominicana todos tengan la debida precaución, especialmente un llamado a la fidelidad a su pareja. No importa la pareja que usted tenga, pero fidelidad en su pareja. No busque segunda base.
No hubo segunda base. Así es. Bueno, muchas gracias. Les invitamos para que nos acompañen en otra presentación de Panorama Actual. Nino Peña y Edwin de la Cruz deseándoles feliz resto de este día.